Hola amigos y amigas de Abaco en Red. En esta ocasión queremos compartir algunas reflexiones con la maestra Nabil Argentina Rodríguez, quien es especialista y ha tenido mucha experiencia en todo el ámbito de la investigación social cualitativa. De hecho, ella tiene una maestría en ese campo y ha sido investigadora y es actualmente también facilitadora de procesos de aprendizaje de Abaco en Red en esa línea del enfoque cualitativo de la investigación. Con Naví vamos a estar reflexionando un poco acerca del estudio de caso, qué es el estudio de caso, qué criterios tomar en cuenta para seleccionar la estrategia del estudio de caso en una investigación. Ella nos va a despejar dudas en cuanto a si el estudio de caso puede considerarse un método, una metodología, si puede llegar a ser una técnica, un enfoque o una estrategia metodológica. También nos va a hablar un poco acerca del diseño de estudio de caso como estrategia metodológica. Bienvenida, Naví, a este espacio de compartir. Bueno, gracias Carlita por la presentación. Muy buenos días amigos y amigas de Abaco en Red. Y bueno, en esta oportunidad, como nos estaba diciendo Carlita, pues tenemos interés en compartir un poco con ustedes sobre el estudio de caso como estrategia aplicada dentro de lo que es la investigación cualitativa, porque también hay estudios de casos pues en otras áreas, y pues dilucidar un poco sobre el tipo de enfoque que se aplica dentro de la investigación cualitativa, que en este caso pues los enfoques son interpretativos, naturalistas y son inductivos, y pues difieren un tanto de los estudios de casos que se dan en otras áreas de la ciencia. Y también pues que tengamos claro que existen estos análisis a partir de las reflexiones que han hecho otros investigadores anteriormente, sobre todo el caso de Robert Jean y Maren Bracker, que ellos ya tienen establecido dentro de la investigación cualitativa el estudio de caso como una estrategia y no como un método, no como una metodología, ni como una técnica, sino que nosotros dentro de la investigación cualitativa pues nos basamos en los aportes que hacen tanto Maren Bracker como Robert Jean, y donde ellos nos dicen que es una forma de abordar, de estudiar un hecho, un fenómeno, de estudiar algo que nos interesa conocer a profundidad. Por eso se habla de que el enfoque es inductivo y que además pues es interpretativo. Muy bien. Por eso hablábamos, ¿verdad?, antes de hacer el video, de que dependiendo, ¿verdad?, de cómo se maneje, el estudio de caso puede ser considerado de diferentes puntos de vista, pero como usted lo dice, es más una estrategia metodológica. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre definir qué es una estrategia y que no es una metodología, o que incluso no llega a ser una técnica? Porque creo que a veces hay confusión entre mencionar el estudio de caso como una técnica de captura de datos. Sí, he leído en algunos trabajos que a veces se dice, vamos a aplicar la técnica del estudio de caso, cuando en realidad lo que se quiere decir es que es una estrategia, que es una manera de cómo se van a abordar los datos a través de diferentes técnicas. Alguien puede mencionar, por ejemplo, que está haciendo la técnica de estudio de caso y que dentro de eso va a aplicar técnicas de entrevistas, de grupos focales. Se queda corto pues lo que es el estudio de caso, porque en realidad es una forma de cómo estoy abordando los datos. Y si nosotros nos vamos a los diferentes métodos que existen, vamos a encontrar, por ejemplo, que la entrevista como tal, como método de investigación, no tiene dentro de ella una técnica que diga el estudio de caso. Ella tiene entrevistas semiestructuradas, tiene entrevistas estructuradas, entrevistas abiertas a profundidad. Incluso dentro del método biográfico ya están acuñadas como entrevistas biográficas, narrativas, entrevistas enfocadas en un problema, pero no está el estudio de caso dentro de la entrevista. Igual si nos vamos a los métodos grupales, no encontramos ahí una técnica que diga estudio de caso, sino que tenemos dentro de los métodos grupales grupos de discusión, tenemos los grupos nominales, los grupos focales, pero no hay una técnica dentro de estos grupos. O también, si nos vamos al análisis de contenido como método, porque el análisis de contenido sí puede ser un método, puede ser una técnica.
pero cuando lo abordamos como método no encontramos dentro de análisis de contenido. Podemos hacer análisis de contenido, entrevistas, análisis de contenido a fuentes secundarias, pero en ninguna técnica de análisis de contenido nos aparece estudio de caso. Luego no tenemos un autor que nos justifique el estudio de caso como una metodología, porque en realidad una metodología resulta ser un paradigma, tiene un enfoque, unos principios. Y en el caso del estudio de caso, pues lo estamos viendo que está en la cuantitativa, puede ser un estudio de caso cualitativo, o puede ser un estudio de caso en lo penal, pues y hay van agarrando sus diferentes connotaciones, pero siempre parece ser una estrategia y una manera de enfocar los datos. Ok, muchas gracias. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo se puede aplicar el estudio de caso en diferentes áreas de la ciencia. Pero antes quisiera que nos ampliara un poco lo que usted decía sobre los enfoques del estudio de caso. Porque hablaba usted de que desde la corriente cualitativa, ¿verdad?, el enfoque del estudio de caso puede ser inductivo, deductivo, interpretativo. Si quiere compartir un poquito más sobre eso. Sí, Carlita. Bueno, cuando hablábamos del enfoque, por ejemplo, que es inductivo, es que va de lo particular a lo general, ¿no? Conforme lo que son las categorías dialécticas. Y es que en este caso los datos yo los tomo del campo y voy como construyendo las teorías, las hipótesis, y voy hacia lo general, hacia lo más general, pero parto de lo particular. Entonces, esos datos yo los debo de recoger de manera naturalista, y es decir, que los debo de recoger en el campo tal y como se están generando los datos. Una entrevista abierta, por ejemplo, unos grupos focales de discusión, a mí me generan información empírica tal y como las personas la están produciendo, interpretando o construyendo en la vida social, en la vida cotidiana. Entonces, cuando nos referimos a ese enfoque inductivo es que voy de lo particular, desde lo más pequeño hacia lo más general, hacia arriba, en una pirámide inversa. Y cuando digo que es naturalista es que también los datos me surgen del campo. Las variables yo no las construyo previamente, sino que me van surgiendo a la medida que voy recogiendo los datos empíricos. Y la otra parte es que es interpretativa, que tengo que hacer mucho trabajo de interpretar esos datos de acuerdo a los contextos y asimilando bastante teoría, teorizando pues en el camino, en toda esa parte que hemos visto en investigación cualitativa, de la intersubjetividad, de intercambiar, de triangular datos. Comprendo, entonces no es que o es inductivo, naturalista o interpretativo, sino que los tres están en el enfoque del estudio de caso. Muy bien, y en cuanto a, hablamos un poquito sobre la muestra teórica, hablando un poco de cuando vamos al campo, ¿verdad?, a capturar datos, o más bien antes, cuando estamos definiendo la muestra de datos, digamos. ¿Cómo se hace esa selección en el caso de un estudio de caso, como estrategia metodológica? Bueno, dentro de un estudio de caso, si vamos a trabajar, por ejemplo, queremos trabajar un hecho, supongamos que es algo sobre educación. Estamos trabajando educación inclusiva, creo que una de las muchachas está trabajando educación inclusiva, y si ella decidiera aplicar la estrategia de estudio de caso, ella podría hacer 2 estudios de caso, que pueden ser similares o pueden ser diferentes. Por ejemplo, seleccionar 2 colegios, cada colegio sería su estudio de caso. En 2 colegios donde se esté trabajando la educación inclusiva, desde los lineamientos del Ministerio de Educación. Y ella, una vez que hace sus 2 estudios de caso, y en este caso pueden ser similares, ella decide cruzar los datos empíricos. Y luego ella puede tener otra opción, estudiar casos diferentes. Una escuela donde sí se está trabajando con educación inclusiva y otra escuela donde no se esté trabajando con educación inclusiva. Cada escuela sería su estudio de caso. Ahora, hay otras formas también, porque en este caso las unidades de análisis serían en los colegios, porque también esa es otra parte importante, que a veces se confunden. Unidades de análisis son las personas. Las unidades de análisis pueden ser los lugares, pueden ser las comunidades, pueden ser también un programa o un proyecto. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en el Banco Mundial, donde ellos están interviniendo, están evaluando los proyectos y lo están haciendo con la estrategia del estudio de caso.
Y es ahí donde me he encontrado a veces que leo algunos documentos que están en internet y que son oficiales y que no logran ellos definir si es una estrategia o lo mencionan como una técnica, aunque en realidad lo están utilizando como una estrategia. Lo que falta ahí es un poco la definición teórica. Entonces, interesante que ellos toman el programa Comunidad de Análisis. Por ejemplo, estaban implementando un programa donde lo que habían era realizado financiamiento para dinamizar la economía en un país asiático. Y ellos decidieron hacer una estrategia, una evaluación con estudio de caso y aplicaron diferentes técnicas. Pues aplicaron encuestas o cuestionarios cerrados, aplicaron grupos focales para darle participación a las personas que habían trabajado directamente en el programa, que son los actores locales. Entonces esa parte es interesante. Es cierto, hay confusión entre unidad de análisis y el informante. Se confunde muchas veces, ¿verdad? Así es. El informante clave de la investigación y la unidad de análisis. Pero como ya nos explican, no, la unidad de análisis no siempre serán las personas, ¿verdad? Pueden ser colectivos de personas. Pueden ser colectivos, ajá. Sí, pueden ser colectivos de personas. Y ahí entonces entramos a lo que son las tipologías de estudio del caso, que está el caso tipo 1, el caso tipo 2, el 3 y el 4, que tiene que ver con la persona con sus relaciones interiores. En este caso, la persona como tal no es un objeto, porque siempre lo vemos en investigación cualitativa, ¿no? Las personas son sujetos que nos informan y lo que analizamos es precisamente la información que nos dan. Entonces, en el caso tipo 1, la persona con sus relaciones interiores, ¿no? El caso tipo 2 es la persona con sus relaciones interiores y exteriores hacia afuera. Luego venimos en el que puede ser el caso de relaciones entre grupos y así. Entonces, de acuerdo a eso, uno va a tipificar el estudio de caso, de acuerdo al tipo de relaciones que se establece. ¿Y el caso tipo 3 y el tipo 4 del estudio de caso? En este caso, Carlita, estamos hablando de las personas con su estructura interna y las personas con sus contactos externos. Aquí ya estamos hablando de las personas, o sea, varias personas con su estructura interna. En este caso, puede ser que yo esté estudiando un colectivo. El colectivo en un sindicato, por ejemplo. Los sindicatos tienen sus propias estructuras internas y se rigen por reglas de comunicación muy particulares que funcionan solo para ellos. Entonces ahí, si usted quiere estudiar cómo funciona ese sindicato, tiene que estudiar cómo funciona su estructura interna, pero son grupos de personas. En el caso de la 4, entonces usted puede estar estudiando varias organizaciones sindicales y cómo ellas se relacionan. En el caso de Nicaragua, que tenemos sindicatos de derecha y de izquierda, por ejemplo, funcionan con estructuras diferentes, pero se comunican. O sea, que yo podría estudiar los sindicatos de derecha y los de izquierda, tanto con sus estructuras internas, pero luego cómo ellos se relacionan entre sí. Muy bien. Había otro puntito que quería retomar y era en cuanto, ya quedamos claro un poco la definición del estudio de caso como estrategia metodológica, su enfoque, ¿verdad? Que puede ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y que es de carácter interpretativo, la tipología. Y ahora, entrando un poquito más al diseño de un estudio de caso, ¿qué criterios se deberían tomar en cuenta o debería tomar en cuenta un grupo de investigadores para diseñar una investigación desde el enfoque de estudio de caso? Bueno, normalmente el estudio de caso, cuando se selecciona como estrategia, es cuando queremos conocer a profundidad un hecho, un fenómeno, el problema pues que nos interesa y llevarlo a profundidad. Pero sí quiero aclarar algo, Carlita, y es que no va de lo general a lo particular en este caso. No cabe pues. Okay. Si usted le dice el enfoque es inductivo, ahí ya la dejó cerrada. Va de lo particular a lo general. No significa que en investigación cualitativa usted no pueda ir de lo general a lo particular, sí se puede. Pero en este caso, en el estudio de caso no, él es inductivo. Ah, bueno, buena la aclaración. Sí, porque incluso la mayoría entramos en el error de que creemos que en investigación cualitativa es realmente que la mayoría de las veces, sobre todo cuando es investigación etnográfica, es de lo particular a lo general. Pero hay estudios
cualitativo, sobre todo cuando se aplica la teoría de enfoque la funcionalista, que van de lo general a lo particular y es deductiva. Entonces raros casos se encuentran, pero sí se encuentran. Y sí, usted la puede acuñar como una investigación cualitativa. En ese caso, bueno, ¿qué debe de considerar usted en realidad para hacer un estudio de caso? Y declarar que esa va a ser una estrategia, que esa va a ser su estrategia para abordar los datos. Tiene que ser un estudio a profundidad, que usted quiera conocer a profundidad el problema, que le permita definir diferentes técnicas de análisis. No confundirlo que porque es una historia de vida o una entrevista autobiográfica narrativa, eso ya inmediatamente se le convirtió en un estudio de caso. Porque usted puede tener dentro de un estudio de caso entrevistas autobiográficas narrativas sin que por eso se constituya esa técnica única y exclusivamente en el estudio de caso. Usted puede estar teniendo un estudio de caso hasta con 4 personas y a 4 personas estarles haciendo entrevistas autobiográficas. A veces es necesario que si usted solamente va a hacer un estudio sobre una historia de vida, no necesariamente la va a declarar como un estudio de caso. Eso simplemente puede ser un estudio del método biográfico. Entonces usted va a decir, mi estrategia de intervención es a través del método biográfico. ¿Por qué? Porque a través de las historias de vida, pues voy a ver cómo se resolvió, no se resolvió. O sea, cómo respondo a mis preguntas. Y eso es importante. Ahora, dentro de lo que también es importante definir es que en investigación cualitativa no se consideran, por ejemplo, aunque sí son estudios de caso, pero no dentro de investigación cualitativa, los que entran en la materia penal o en el estudio de caso de medicina. Porque aunque una persona fuera el estudio de caso en medicina, el método es más cuantitativo porque se hace en base a constantes experimentaciones y observaciones, y ahí sí vale lo que ahora hablábamos sobre la validez y la rigurosidad del método, que son cosas diferentes porque en investigación cualitativa hablamos de flexibilidad, de tomar los datos como surgen en el campo, no entra en juego la experimentación, no se permite experimentar con personas. Entonces hay otros principios éticos que la rigen. Muy bien. Entonces, decimos que para algunos criterios a tomar en cuenta es la profundidad que queremos dar, el tipo de técnicas que queremos usar, técnicas de captura de datos que queremos usar, ¿verdad? En las unidades de análisis. Considerar las unidades de análisis, y también saber que vamos a considerar como unidad de análisis. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a las técnicas? Tal vez una última más, y es que si se pueden aplicar todas las técnicas en un estudio de caso. Las que usted considere necesarias. Puede aplicar cuestionarios cerrados. Ahorita con los organismos es deseable y está bastante la tendencia del estudio de caso aplicando cuestionarios cerrados con muestras representativas, pero también le piden que participen los beneficiarios directos de los programas, por ejemplo. Y en este caso pues hay que apostar a los grupos focales, a las técnicas grupales. Incluso contemplar como parte de esas técnicas los talleres de sistematización en algunos casos, pues sí son aceptados y deseables en algunos casos que la evaluación es participativa. Ok, muchas gracias. Entonces siempre se priorizan técnicas de carácter cualitativo, ¿verdad? Técnicas cuantitativas, por ejemplo, encuestas. Bueno, ya mencionó cuestionarios, también se aplican, sí, en un estudio de caso. Para finalizar, ¿cuál considera usted que es la principal ventaja de aplicar el estudio de caso como estrategia metodológica? Bueno, particularmente a mí me ha permitido el estudio de caso mantenerme enfocada en el asunto que estoy estudiando. O sea, no me da el espacio a diluirme en otros aspectos. Ayuda mucho en las primeras experiencias a enfocarse sobre el problema de estudio que estamos abordando y como a tener un poco más controlado, ¿no? La parte de las personas a las que vamos a preguntar, con las que vamos a indagar,
y también las teorías de enfoque que vamos a aplicar. Bueno, muchas gracias. Entonces hemos terminado este espacio de intercambio desde Abaco en Red. Queremos decir que estos son insumos para continuar la reflexión y esperamos sus aportes, comentarios, retroalimentaciones de lo que estamos compartiendo. Muchas gracias y nos encontramos en otra ocasión. Bueno, gracias Carlita. Gracias, Naví.